En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Houla. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a The Corner, el podcast oficial de Houla. Soy Julián, Marketing Lead en la empresa y estoy acompañado por el iOS Tech Lead, Bruno Lorenzo. Bienvenido, Brunito. Buenas, Juli, ¿cómo va? Contento de estar acá de nuevo para charlar un poquito. Buenísimo, Brunito. Y lo que tengo entendido es que hoy tenemos un tema muy interesante y muy y con muchas ramas y con muchas cosas para definir y para conocer, que es lo que sería tarjetas de crédito. Hablar un poquito algo de historia, cómo nacieron y algunas cositas básicas que se suelen dar por sentado, pero que está bueno como meter énfasis y entrar un poquito al detalle. Para arrancar, ¿qué es una tarjeta de crédito? ¿Cómo me puedes definir una tarjeta de crédito? Bueno, yo diría que una definición media básica y un poco acertada de lo que es, te diría que es una tarjeta física o virtual, hoy en día también, que te permite a vos como consumidor final usar plata prestada del banco para hacer una compra, básicamente. Eso es como Bien, lo que yo veo. Después, obviamente, que cuánta plata vos podés tomar prestada del banco va a depender de muchos factores, como tu historial de pago, tu historial como consumidor, puntaje crediticio que tengas en el banco, situación laboral actual, etcétera, etcétera. Obviamente que esos factores entran en juego para que puedas pedir prestar más plata o menos plata, básicamente. y si vamos un poquito a un punto más de historia y conocer un poco más, ¿cómo surgen las tarjetas de crédito? ¿De dónde salen? ¿Tenés algo de información sobre eso? Bueno, en realidad voy a empezar capaz a contestar por ahí otra pregunta que va medio atado a la historia de las tarjetas, que es por qué surgen en realidad las tarjetas de crédito y surgen como una solución a un problema que existía en la época de facilitar o dar confianza en transacciones, perdón, en tiempo real entre un consumidor y un comercio, digámosle. Bien, sí. Em, Esto nace a mediados de 1950, por ahí, 1949 en realidad, y tiene una historia bastante peculiar, eh, donde, bueno, tengamos en cuenta que era otro mundo, era otra sociedad, donde por ahí las cosas se hacían diferentes, y no Sí. existían las tarjetas de crédito, ¿tá? Lo que se dice es que un señor un día fue a cenar con su esposa y se olvidó de llevar la billetera. Entonces no tenía efectivo para pagar la compra y le tuvo que terminar pagando la señora, la esposa, el ticket del restaurante, digamos. Bien, época complicada para que pase Es eso poco también, ¿no? complicada, por eso digo, tener en cuenta que era otro mundo. Entonces Claro. eso como que en esa época se veía como bueno, estoy quedando pegado, ¿no? Entonces el loco este como que se entró a maquinar a ver qué solución se le podría buscar para una situación similar en el futuro. ¿Ah? Y lo que él decía era, bueno, me gustaría tener como una identificación mía de parte del banco donde yo tengo mi plata, donde me certifique de alguna manera eh, para que le diga, en este caso al restaurante, fulanito de tal está habilitado para hacer esta compra o para pagar esto a nombre del banco. Y vos quedate tranquilo que la plata yo a vos te la voy a dar. O sea, le dice el banco al dueño del restaurante. Y yo después me encargo a ver cómo le cobra a la persona. Pero vos quedate tranquilo que la plata te va a llegar. Y eso fue un poco la idea que surgió en su momento. Y un año después, en 1950, nace la primera tarjeta de crédito, una empresa llamada Diners Club, que era básicamente eso, una tarjeta que era no era ni cerca de lo que soy el plástico, digamos, pero era como una identificación del banco donde vos la podías presentar y como que te daban ese préstamo, digamos, de plata para pagar tu cuenta. Surgió como una necesidad para hacer compras chicas en Nueva York,
de este tipo de cosas. Era como un beneficio a los empleados para que puedan pagar sus compras, sus salidas a cenar, etcétera, etcétera. No era Buenísimo igual. ni cerca de lo que era hoy. O sea, igual terrible, terrible innovación, ¿no? Para esa Sí, época. bueno, y surge un poco también, por lo que comentaba al principio, esa verificación, digamos, de seguridad de que hay un banco atrás, ¿no? Y Claro, que claro. y de esa transacción que es en tiempo real. Porque en esa época, si se ponen a pensar, los medios de pago que existían eran o el efectivo, la plata papel, digamos, Claro. y los cheques, ¿está? Bien. El tema es, si no tenías efectivo, pero tenías un cheque, y ibas a pagar con un cheque, pongamos, sigamos con este ejemplo del restaurante, ibas a pagar con un cheque. Esto es una historia, cómo se manejan los cheques también, más en esa época. O Era sea, todo, claro, era todo un procedimiento bastante extenso. ahí no me quiero explayar mucho, pero básicamente ponerle que vos ibas o el señor este, iba a cenar al restaurante este y quería pagar con un cheque. ¿Cómo era el flujo? Más o menos era, el señor le daba el cheque al dueño del restaurante, el dueño del restaurante después tenía que ir a depositar el cheque suyo, el que le había dado para pagar la cena Claro. en su banco. ¿Tá? Después eso entraba en un proceso que lo administra la Reserva Federal de Estados Unidos, donde levanta todos los cheques físicos y en base a unos números que tiene el cheque sabe a dónde tiene que ir a llevarlo. ¿Tá? Pero todo esto físico, ¿no? O sea, voy a buscar el Claro, sí, cheque, sí, sí. veo a dónde lo tengo que llevar y lo llevo en este caso al banco donde el señor que estaba cenando tiene su cuenta. Y ahí el banco se fija si tiene saldo, si no tiene saldo, si es un cheque válido, o sea, todos los controles que ya existían en esa época. Y después dice, bueno, sí, tenía saldo, está bien, le voy a mandar la plata entonces al banco, o a la cuenta, mejor dicho, del banco del dueño del restaurante. Y esto también se hacía con otro proceso más, otra red ahí interbancarias que existe hasta hoy en día, pero es un proceso que lleva mucho tiempo, muchos días, ¿tá? Claro, Entonces un por ahí, procedimiento súper, súper extenso para una claro, simple cena, ¿no? y ponete en lugar del dueño del restaurante también. Vos me estás Exacto. pagando con un cheque que yo ni siquiera sé si me va a No llegar la sabés si lo plata o vas a poder no. cobrar. Claro, Exacto, claro. no sabes si tenés fondos, si no tenés, no te conozco, no sé si puedo confiar en vos, si no me estás dando un cheque trucho, todo eso. Como que fue un poco también la, la razón de por qué empezó esta idea de las tarjetas de crédito a tomar forma. Y bueno, así fue como nació en 1950, como te decía, la primera tarjeta esta que se llamaba Diners Club, que hasta el día de hoy creo que sigue existiendo. Lo compré una cadena más grande hace pocos años. Pero bueno, eso fue en 1950 y era para compras así, viste, muy, muy chicas, eh, más que como un beneficio, digamos. ¿Qué pasa? Esto empezó a traccionar también y bueno, otros bancos grandes de Estados Unidos como que se entraron a dar cuenta que era un negocio también. Claro, Y, empezaron a ver el negocio, exacto. exacto. Y bueno, se querían subir al barco. Entonces, para finales de 1960, y viendo un poquito el éxito que había tenido esta tarjeta Diners Club, Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, se mete un poco en el negocio de las tarjetas de crédito, ¿está? Emitiendo una tarjeta propia y construyendo como una especie de red de alianza entre otros bancos, ¿está? Esa red de alianzas entre bancos, diferentes bancos, es lo que eventualmente se convirtió en lo que conocemos como Visa. ¿Tá? Buenísimo. Así, también para que entiendan un poquito de dónde surge Visa. Después, por otro lado, más o menos en la misma fecha, en la otra parte de Estados Unidos, en el oeste, esto acuérdense que había nacido en Nueva York con el Sí. señor que fue a cenar con su esposa y se olvidó de la billetera. En el otro lado de Estados Unidos, en el oeste, también como que los bancos empiezan a ver esta movida y se deciden juntar para formar otra alianza media parecida y poder competirle a la red creada por Bank of America. A esta red en su momento le llamaron Master Charge, un poco haciendo alusión a lo que cobraban, y como pueden imaginar, a esta altura es lo que hoy conocemos Clarísimo. como Mastercard. Así fue como nació Visa y como nació Master, resumido muy brevemente, pero para que tengan una Bueno, pero idea. bien, pero clarísimo, clarísimo.
Entonces, bueno, para redondear, surgen también un poco como en respuesta a esa necesidad de tener más seguridad a la hora de realizar transacciones en tiempo real donde vos no tenías el dinero físico, ¿no? Excelente, buenísimo, o sea, muy buena información. Veo que te trajiste Vine toda la preparado, data, vine viniste preparado. preparadísimo, bien, bien. Bueno, impecable, o sea, se entendió de dónde viene un poco todo, todo lo que son las tarjetas y las entidades, de dónde se van surgiendo, pero estaría bueno enfocarse en conocer cuál es el negocio que hay detrás de esto, ¿no? Porque hablamos que sí, la practicidad la facilidad, mejor dicho, para pagar, para los usuarios y para cobrar a los lugares, a las entidades, pero ¿qué, qué negocio hay detrás para lo que son, ya sea los bancos o bueno, quienes permitan operar con lo que son las tarjetas de crédito? Bueno, está muy buena la pregunta, porque está bien, es normal pensarlo, todo suena lindo, pero bueno, ¿qué se Claro, llevan, no? algo hay, claro, Exacto. Hay que entender cuál es un poco la funcionalidad base de las tarjetas de crédito. Como les decía al bien, principio, es básicamente que el banco le dice a un comercio o a un merchant, como se le conoce también, le dice, esta persona tiene permitido pagar a mi nombre. Así, hablando a lo criollo. claro, Básicamente lo que está haciendo ahí es prestarle esa plata al consumidor final y el banco después se encarga de cobrarle, ¿está? Pero le asegura al comercio que la plata le va a llegar. Si después el banco bien, no le puede cobrar al consumidor la plata, porque vos no pagás tu tarjeta de crédito, por ejemplo, la plata del comercio le llega igual. Entonces, claro, claro, esa es la seguridad que da el banco al comerciante. Y bueno, es por eso que como el banco asume ese riesgo, digamos, de si no le puedo cobrar al consumidor, yo te pago igual, al asumir ese riesgo, bueno, se come, digamos, un porcentaje de la compra. ¿Tá? claro, claro, Entonces, bueno, si vos pagaste una factura por 100 pesos y al comerciante le llegarán 98, ponele, y 2 pesos se exacto. lo queda al banco. ¿Tá? Después que termina pasando, el comercio o la tienda o lo que sea, generalmente traslada ese precio al consumidor. ¿Cómo lo hace? Subiendo un poquito el precio. ¿No? Claramente. O, bueno, viste que ahora está muy de moda, si pagas en efectivo, tanto menos o algo así. Es un poco todo relacionado a esto. Claro, para evitar como esa comisión que tienen Exacto. ahí. Después también los bancos le diluyen un poco el precio del mantenimiento de la tarjeta en lo que se conoce como el costo de la tarjeta, que te la cobran una Bien. vez por año, que esta es una manera también Como de no de trasladar la totalidad de o las sea, operaciones, o sea, de los costos en realidad la trasladan en totalidad, muchas veces las empresas propias, pero el banco también como que se aviva y dice, bueno, yo como un porcentaje de la compra o de la Claro, es un venta, micronegocio más pero dentro del además mismo costo. también le cobra al consumidor una partecita por usar mi servicio. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ta, se entiende por dónde va eh, el tema del negocio. Por lo menos ahí, de forma un poquito resumida, porque claramente hay detalles, pero volviendo, volviendo no, en realidad basándonos un poco más ya propiamente, como dice el título del podcast, en la tarjeta de crédito, en lo que sería la anatomía en sí es la El tarjeta de crédito. plástico. El plástico, exactamente. ¿Qué componentes tiene? O sea, ¿qué componentes tiene esta tarjeta de crédito? Bueno, está buena la pregunta porque tiene muchas cositas que por ahí, como vos decías también al principio en la introducción, como que se dan por sentado y no sabemos bien qué son y está bueno entenderlo. Bien, Eh, Podemos separarlo, digamos, en la cara frontal y la cara trasera de la buenísimo. tarjeta, Buenísimo que ¿no? aparte todo el mundo está acostumbrado a saber que tienes cara frontal y cara trasera de la tarjeta, siempre hasta para las operaciones, ya sean online o donde sea. Exacto. Bueno, y si miramos, vamos a arrancar por la frontal, si miramos una tarjeta de crédito, lo primero que vamos a ver es el branding, digamos, del banco que emitió esa tarjeta. Está Bien, un loguito, el nombre, algo de ese estilo. Después generalmente también se tiene el nombre de la tarjeta, y esto es algo que pasa desapercibido muchas veces, pero los bancos generalmente emiten una tarjeta con un nombre por alguna promoción o algún
negocio extra que tienen. Claro, claro. Por ejemplo, un caso así que se me viene a la mente ahora es la tarjeta de crédito Volar de Itaú. El nombre de la Bien. tarjeta es Volar. ¿No? Exacto, exacto. El banco es Itaú, el nombre de la tarjeta es Volar. Que estamos hablando que Itaú tiene un montón de Un tipos de montón, tarjeta sí, también. la de la TAM, la de ETA, las que Exacto. ya conocemos. Después, bueno, la parte central, digamos, es el número en sí de la tarjeta que te identifica a vos, digamos, como propietario de esa tarjeta. Bien, bien. Este número estaba bueno y da para explayarse un poco. Porque si nos ponemos a mirar el número de la tarjeta, a primera vista, ¿qué pensás? Que son números así Números, claro, una cédula gigante, al claro. voleo, que los hicieron medio random, o andó a saber cómo. Claramente Pero tiene unas características la cada realidad es espacio ese que número. es exactamente, cada número tiene un montón de información relevante que, que bueno, ahora las cuento un poquito medio resumido brevemente Hay un para que ejemplo, sepan. hay un ejemplo de típico de experiencia de usuario que cuando vos pones determinada cantidad de caracteres iniciales de ese número en una tarjeta en algún sitio web o en algún lugar Ya para te utilizarlo online, detecta ya te detecta qué tipo de tarjeta es. exacto, Exacto. bueno, ahí va. Este, generalmente son, creo que de 13 a 15 números, una cosa así, ¿está? Sí, Pero vamos a empezar por el principio. Los números, o sea, cada uno de esos números son asignados por una entidad que se llama American National Standards Institute ok, y el ISO, que es International Organization of Standardization, ¿está? bien, Básicamente lo que hace es estandarizar, lo que hace, perdón, esta estandarización de números es que puedan ser usados a nivel global, ¿tá? Que no haya bien, choques entre un país y otro, cosas de ese estilo, ¿tá? Entonces al tener estas dos organizaciones atrás, como que te da esa seguridad de que pueden ser usados a nivel global y por eso vos si tenés una tarjeta de crédito internacional, te vas a China o te vas a cualquier parte del mundo y la puedes usar, bien, por más que excelente. haya sido emitida en Uruguay. Después entrando un poquito más a los números en sí, los primeros 6 dígitos de la tarjeta representan la información del banco que emitió dicha tarjeta, que se conoce como el issuer. ¿Tá? Bien, bien, También se conocen esos 6 números como el BIN, la sigla BIN, que es Bank Identification Number. Y ok, básicamente con esos números sabemos qué banco emitió la tarjeta. El primero de esos números es designado por una de las organizaciones estas que te comentaba antes, de estándares, y sí, depende un poco del sello. El sello, que creo que no lo comenté, son Visa, Master, y después está en Estados Unidos, está American Express y Discover, creo que son las cuatro redes que hay. Las más conocidas obviamente son Visa o Master. El bien, primer número de esto, de las tarjetas, depende un poco del sello. Cada sello tiene como que su numerito. Por ejemplo, si se fijan, las visas siempre empiezan con 4 y las Master siempre empiezan con 5. Es como un patrón. ¿No? Después o sea, este primer número hace referencia también un poco a la industria de donde operan o a qué hace referencia esa tarjeta de crédito. Por ejemplo, el número 1 son aerolíneas, el 7 son petróleos, el 4 y el 5, que son las de Visa o Master, eh, son relacionados a entidades financieras. Entonces está, como que viste ya un número solo, la cantidad de información que te da. claro, ya tiene un montón de información, totalmente. Después el resto de los 5 números de esos primeros 6 dependen también del sello. eh, y varían. O sea, Visa usa unos números, creo que son del 3 al 6 por ejemplo. Entonces, si vos te fijas, del 2 al 6 perdón, creo que si vos te fijas las tarjetas de Visa, los primeros 6 dígitos son números del 2 al 6, ¿no? Master Bien, usa otros diferentes. Entonces, por eso es lo que vos decías también de cuando vos ya ingresás los primeros 4 o 5 dígitos en un sitio, ya te detecta si es una claro, Visa o es una Master. claro, claro. Después, a partir del séptimo dígito y en adelante, es lo que básicamente te identifica a vos como dueño de esa tarjeta y es único para cada banco emisor. Tan simple así. Y después, por último, el último dígito es un poco medio parecido al que tenemos en la cédula acá en Uruguay, que es un dígito verificador, ¿tá? Que sirve justamente para eso,
chequear que el número de la tarjeta esté correcto. Se corre un algoritmo ahí por atrás eh, que verifica que el número, no me acuerdo bien cómo era ahora, pero me parece que hace unas especie de operaciones matemáticas y le tiene que dar cero. Bien, buenísimo. Estaba juntando el último dígito junto con todo el resto, algo así me parece que es. Increíble todo lo que hay En el detrás numerito, de en un el numerito nada más. exacto. Increíble. Sí, sí. Después, bueno, tenemos en las tarjetas nuevas, hoy ya creo que todas vienen con el chip. ¿Tá? Bien, sí. Que el chip se llama, la tecnología que usa el chip se llama EMV. O sea, si usted lo busca, búsquenlo por chip EMV. Y son unas siglas que hacen referencia a la empresa Europay, Mastercard y Visa, que son las que un poco estandarizaron el uso de este chip y de esta tecnología. ¿Y Bien. por qué surge un poco este chip? Medio que ya capaz que lo conocen todo, pero está bueno refrescarlo igual. Antes de que existiera el chip, digamos, las tarjetas tenían la información en la tira magnética, la En parte la de atrás, banda, claro. que ahora vamos a hablar. El problema que tenía eso era que los datos de la tarjeta estaban en esa tira magnética, pero sin encriptar. Entonces Ah, ok. traía un huequito de seguridad ahí que el chip este trata de solucionar. Que si lo ven así, nomás como un chip, eso ahí adentro tiene como un microprocesador, digamos, que se encarga de hacer una cosa sola, básicamente, que es cada vez que vos insertás la tarjeta en un POS, lo que hace es tomar los datos de la tarjeta, encriptarlos, ¿ah? Y devolverte un número único para esa transacción. Entonces vos después sacás la tarjeta y la pones en otro POS, te va a dar un número totalmente diferente. Es Excelente. también como una especie de OTP o One Time Password, que se conoce también. Ese número después viaja al banco emisor y ahí en el banco emisor es cuando se hace el desencriptado de esa información y bueno, sigue el flujo de la compra, digamos, pero al ser un número único que es encriptado y es por transacción y que solo lo puede desencriptar el banco emisor, es como que genera, viste, una capa de seguridad mucho más zarpada que solo la banda magnética donde estaban todos los datos en texto plano, Bien, básicamente. incluso entiendo que con las operaciones con banda se han dado un montón de casos de falsificaciones y demás Exacto, cuestiones. exacto. Por eso también, por este proceso de encriptado y desencriptado después en el banco, es que si ustedes se fijan, una operación usando la tarjeta de crédito con el chip demora un poquito más que con la banda magnética. Bien, bien. Eso también está bueno entenderlo, ¿viste? Porque a veces es como que, porque sobre todo Sí, tal cual. cuando recién había salido el chip se notaba más. Ahora es como que nadie usa la banda magnética. Pero tiene una pequeña demora por eso. Surgió, como le decía, Bien. por un tema de seguridad para las compras físicas. Cuando vos presentás la tarjeta, para las compras virtuales ya no viene, no sirve y ahí surge otro concepto que es el de tokenización de tarjetas, pero Sí. es para otro episodio entero hablar de eso. Da para, da para largo. Sí, sí, así que no me quiero detener mucho ahí. Pero sobre la compra física, teniendo en cuenta este procedimiento de los chips, eh, ¿cómo es el procedimiento? O capaz que no tenés esa info, pero con el tema de la compra sin contacto, que ahora también surgió, si no recuerdo mal, solamente en débito, pero hoy en día en débito y crédito es un proceso de la compra sin contacto y mucha gente hasta incluso todavía no está muy familiarizada con el tema o hasta le cuesta decir, no, sin contacto no me gusta pagar sin contacto por lo que las dudas, no me pide el PIN, no me pide nada, entonces no sé. No Sí, sé si tiene algo bueno, que ver con esto. sí, un poco sí. En realidad no te pide, en débito creo que no te pide el PIN si son compras menores a 1.000 pesos. Ya compras Menos a 1000, mayores ya exacto. te lo pide. Pero sí, es un poco también, va atado todo de la mano. Lo que sí con el chip es como que se genera también esa capita extra de seguridad que te contaba. Bien, bien, Bueno, y siguiendo un poco con los componentes del plástico en sí, después tenemos el nombre del propietario de la tarjeta, bien.
tenemos la fecha de expiración que tiene ese plástico, ¿tá? Para usar. Y después tenemos Que el... dejar en claro que la fecha es únicamente para el plástico, ¿no? No necesariamente que la cuenta o el contrato asociado a eso expire en esa fecha, ¿no? Exacto, generalmente se renueva, viste, automáticamente y te mandan otra. Eh, a ver, si vos no la cancelás, te la van a renovar. Claro, claro. Es el negocio también, parte de... y bueno, y después por último tenemos el logo o el sello que ya sea Visa o Master, generalmente las que conocemos nosotros. En Estados Unidos también están, como te comentaba antes, American Bien. Express y Discover. Todo eso solo en la parte de adelante de la tarjeta. En la parte de Un atrás, montón de información solo en una sí, cara de sí. tarjeta. En la parte de atrás tenemos, bueno, la tira magnética que ya, como decía, casi que ni se usa por un tema de Sí, seguridad. Después tenemos información de soporte. Esto tampoco pasa desapercibido, pero si vos mirás la parte de atrás de la tarjeta, tenés un teléfono a donde llamar del banco, información un poco más por si te pasa algo y tenés que contactarte con el banco en algún momento. bien. Después tenemos el CVV Security Code, el CVV más conocido, El que CBB, las siglas hacen referencia a Card Verification Value, que es un código generalmente de 3 dígitos, bien. y también tiene como finalidad agregar una capita extra de seguridad, pero no para las compras físicas, sino para las compras virtuales, ¿tá? Cuando Claro, pones la tarjeta en un sitio, y bueno, también solo con el número no te alcanza, te piden también ese otro código que está en la parte de atrás de la tarjeta. Después bien. tenemos un espacio para firmar que hoy en día no se usa, Sí, ya nadie nadie. lo Antes usa, era muy común firmar las pero tarjetas. era también, o sea, surgió por una necesidad de aumentar la seguridad en las compras Bien. con la tarjeta de crédito en un lugar físico. ¿Tá? Vos ibas a Zara, ponele a comprarte un pantalón, ibas a pagar con la tarjeta Y te y pedían el documento te también. deberían pedir el documento para chequear que tu nombre coincida con el que está en la tarjeta y además deberían Bien, verificar la firma que está atrás de la tarjeta de crédito contra la firma tuya, digamos. ¿Tá? En la bien. práctica después fue como que Se quedó fue medio dejando, se fue obsoleto y dejando. no se usa más. Y después otra, la última parte, que es muy interesante también, que esta seguro pasa desapercibido, es un holograma que hay atrás en la tarjeta en el plástico, que es un cuadradito, generalmente si ustedes se fijan, por ejemplo yo tengo una acá, una Visa que es como un Un cuadrito como pajarito, medio una ave. reflectivo, ¿no? Exacto. Eso también tiene un sentido, no es que se puso ahí porque queda lindo, sino Claro. que es también una capa extra de seguridad para mitigar las falsificaciones del plástico, digamos. Hoy en día falsificar un plástico es mucho más difícil que antes, por esto, justamente. Entonces, bueno, eso es como un resumen de todo lo que podemos encontrar en una tarjeta de crédito en el plástico generalmente. Buenísimo. O sea, la verdad que aparte de súper completo, es cada detalle, empezando por el número, que nada, uno nunca sabe o nunca se pone a analizar por qué tiene tantos caracteres el número, de dónde viene, y así sucesivamente con todo lo demás. Hay un montón de información en un simple plástico de dos carillas. Em, pero, pero bueno, bien, basándonos un poco en lo que comentabas también de este tema de las compras físicas y este tema del agregado de seguridad y de todo esto, de estos idas y vuelta, como para entender el paso a paso y los procesos internos, ¿cómo sería el flujo completo de esta compra física con una tarjeta? Bueno, bien. Vamos a poner un ejemplo así, medio sencillo, así queda más Buenísimo. claro. Dale. Suponete que vos, Julián, vas al café acá a la esquina Bien, y te querés comprar un café. Supongamos que te sale 100 pesos. ¿Ah? bien. No sé, un alfajor, lo que sea. Buenísimo. ¿Ah? O un café y un alfajor puede Ahí ser está. también, ¿no? ¿Ah? Me pinta. Bueno, el paso uno, digamos, es agarrar el producto, ir a la caja. ¿Tá? Cuando llegas a la caja, pasas tu tarjeta de crédito por el POS, famoso POS, son las siglas de Point of Sales, Bien, o le insertás, en este caso, con el chip. ¿Tá? excelente. Ese POS, o sea, ese aparatito, generalmente pertenece a otro actor dentro de todo este ecosistema que se llama el procesador de pago.
Bien, importante aclarar eso también. Exacto. Entonces vos cuando insertás la tarjeta en el POS, como vimos también anteriormente, el chip va a emitir ese código único que les contaba. ¿Tá? El POS va a agarrar ese código y en base a cierta información, eh, como que va a agarrar y va a decir, bueno, esta tarjeta es Visa, por ejemplo. Entonces le Bien, voy a ir a preguntar a la red de Visa si puedo procesar esta operación. Y le pasa el código ese único por transacción. bien. La red Visa o Master, está en este caso Visa, lo que va a hacer es recibir esa solicitud del procesador y la va a rutear al banco que corresponda, al banco que emitió esa tarjeta de crédito. Ok, Ahí el banco va a hacer, cuando recibe esa solicitud de parte de Visa, va a hacer algunos chequeos, generalmente antifraudes, ¿viste? Chequea que tenga saldo, obviamente. bien, sí, sí. Si es una compra, digamos, relativamente normal a tu perfil, por ejemplo, si vos tenés una tarjeta acá Uruguay y te están haciendo una compra en Japón, y probablemente surjan algunas alarmas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, hace esa batería de chequeos y, y le devuelve una respuesta a la red, ¿tá? Ya sea Visa o Master, Bien, de si la transacción está aprobada o no. Visa lo que hace ahí, nada, pasa eso que recibió, se lo tira para atrás al procesador de pago y el procesador de pago dice, bueno, está aprobada, hace el pip ese el clásico. famoso, ¿verdad? Está aprobada, se emite, se imprime el ticket, todo lo que ya sabemos y listo. Hasta ahí terminó, digamos, el flujo. Vos te Buenísimo. llevas tu café, lo tomás ahí al solcito comiendo un alfajor o lo que sea. Y para vos el flujo, tanto para vos como para el dueño de la cafetería, terminó ahí, en ese momento. Claro, claro, ¿Ah? exacto. Pero si te pones a pensar un poquito más en detalle, vos elegiste el producto, fuiste a la caja, pasaste la tarjeta de crédito y te fuiste, pero al comercio, digamos, a la cafetería, todavía no le llegó un peso. Claro, claro, eso está retenido de alguna forma por las entidades. Es un poco también lo que hablábamos al principio, que la tarjeta de crédito es básicamente un préstamo que te hace el banco a vos y que le dice, en este caso a la cafetería, che, mira, Julián, está autorizado para hacer esta compra a nombre mío, yo después te doy la plata. Bien, bien. ¿No? Y ahí es un poco donde entra la segunda parte de todo esto, de todo este flujo, que es justamente el movimiento de plata de la cuenta de tu banco a la cuenta del banco de la cafetería. Claro, claro. Este movimiento, digamos, de plata entre un banco y otro se hace utilizando una otra red conocida que era lo que les comentaba antes también, que se llama ACH, hacen referencia a Automated Clearing House, que para Me ponerlo, encanta que estés con todas las siglas hoy, con toda la definición de las siglas, me encanta. vengo No, no, preparado. venís demasiado preparado. Lo que hace esta red, para no detallar mucho ni complejizarlo, es lo que permite hacer las transferencias interbancarias. Esto nació en Estados Unidos, obviamente, Bien, ¿no? Pero es lo que permite que, por ejemplo, si vos tenés Itaú y la cafetería tiene el Brow, bueno, que le mande la plata de alguna manera. excelente. El tema también, como vimos al principio, de dónde está el negocio de todo esto, es que cada parte, digamos, involucrada en todo este proceso se queda con un pedacito de la torta, se queda con Claro, un claro. poquito de esos 100 pesos que vos gastaste. El que más se queda, obviamente, es el issuer, el banco que emitió la tarjeta. ¿Por El que qué? Por, emitió, sí, por sí. todo lo que venimos hablando antes, de que es el que asume el riesgo, digamos. El banco le va a dar la plata a la cafetería, por más que vos después pagues o no pagues tu tarjeta de Claro, crédito. después te tiene que cobrar a vos, pero esa plata en ese momento todavía no la Exacto. pagaste vos. Em, Después, obviamente, acá el procesador de pago come un porcentaje también de la transacción, la red Visa o Master comen también un porcentaje de la transacción, pero es menor. Es menor porque Claro, no claro. asumen riesgo en realidad. Ellos lo que hicieron fue como que crear esa infraestructura para rutear información entre bancos y bueno, y cobran un porcentaje por cada transacción que es más chico de lo que cobra el issuer. Bien. Esto, y para redondear un poquito también,
es una de las razones por las cuales en este último tiempo como que hubo un boom con las tarjetas de débito y el fomento a las tarjetas de débito y la inclusión financiera y bla, 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 bla acá en Sí, Uruguay. ¿Por qué? Porque ahí en una tarjeta de crédito no entra en juego ese préstamo que te hace el banco a vos como consumidor, porque vos la plata la tenés que tener cargada en tu cuenta de antemano para poder usarla, exacto. ¿no? Entonces por eso es que se fomentó un poco, se está fomentando más el uso de tarjetas de débito y no tanto de crédito en estos últimos años. Buenísimo. La verdad que me encanta primero que nada que hayas venido tan informado y con tanto detalle, no solo de siglas, sino de los procesos. Cabe aclarar que en Howlac se trabajan con varias fintech, entonces está bueno que se está hablando de determinado punto con bastante propiedad y eso aplica un montón en este caso. Eh, Así que nada, Brunito, la verdad te agradezco por este espacio, por la información. Siempre es un placer compartir un rato de charla en el podcast contigo. eh, y espero que sigamos con temas relacionados al fintech y en este mundo, sobre todo del procesamiento de pagos y demás, que hay un montón para hablar. Bueno, sí, está bueno, está bueno también lo que decís ahí medio que al final, porque capaz que tirar un spoiler ahí de que se vienen capítulos más relacionados a fintech y entender un poco a nivel conceptual y más así a entender los procesos más contados como un cuentito. Así que nada, la gente que esté atenta ahí para los próximos episodios. Me encanta, me encanta. Buen spoiler, bien utilizado. Eh, bueno, y por acá cerramos esta edición. Les mando un saludo a todos los que nos escuchan. Acuérdense que nos pueden seguir, como siempre, en las redes sociales. Estamos como Howlac Dev en todas ellas. Y quédense por la vuelta, que como dijo Brunito, tenemos bastante info para seguir aportando en The Corner. Gracias y nos encontramos en la próxima.